Bienvenidos a este video, polímatas curiosos. Estamos en Museo PAEP y les venimos a hacer una entrevista a nuestros amigos de Colectivo La 15 porque tienen una exposición que se llama En la medida de lo posible y pues la verdad es que está muy interesante. Siempre el proceso de Colectivo La 15 me ha llamado mucho la atención y me parece que esta exposición enmarca perfectamente la labor que hacen. Y bueno, pues los dejo con la entrevista. Yo soy lo que me gusta de Puebla. Bueno, mi nombre es Santos Cuateconsi, soy uno de los fundadores del colectivo La 15 y bueno, aquí tenemos una muestra de lo que hemos estado como colectivo caminando con diferentes comunidades en los últimos 2 años y creo que es una muestra que tiene como su particularidad porque si bien todas las muestras las tienen y esa es la búsqueda, esta creo que está más situada en el tiempo presente. En comparación, por ejemplo, con la muestra antológica que se hizo del proceso del colectivo cuando cumplió 15 años, en donde se hacía por parte del curador pues una revisión de los distintos proyectos que se habían hecho desde el inicio hasta entonces, ¿no? De los diferentes espacios en donde estuvimos. Esta me parece que representa mucho del tiempo presente, como del tiempo en el que está quienes integran el colectivo, pero también las comunidades, o sea, como cuáles son las preocupaciones de estas comunidades que vamos acompañando, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la muestra sí refleja mucho, y esto de manera muy buena, gracias a la museografía de Idalia, que hizo un trabajo que me parece representa mucho de esta lectura que les comparto. Y la idea justamente es esa, que sirva esta muestra un poco como la base previa a lo que sean los 20 años del colectivo, que ya están pues muy cercanos, ¿no? a cumplirse. Pues yo siento que siempre con las muestras, siempre tiene que ser como muy intuitivo el proceso. Si bien es cierto que Idalia especificó muy bien como ciertos espacios que pues tienen que ver mucho con los ejes con los que trabajamos, me parece que sí la expo se puede recorrer como de manera libre, porque en realidad es como empezar por cualquier lugar y a partir de ahí hacer cada quien su propio recorrido. Pero digamos que si empezaran por el planteamiento general, pues tendríamos que empezar justo con esta zona. Y creo que eso obedecería justamente a que mucho del trabajo del colectivo en un principio estuvo justamente muy como enfocado en estar con la niñez, en este caso, que estaban en los espacios como parques, mercados, escuelas, y creo que lo que se presenta aquí sí hace un recorrido como bastante importante, ¿no? De algunos de esos momentos, de algunas de esas cuestiones, de algunas de esas representaciones que los niños y las niñas fueron haciendo, de algunas de las actividades que se propusieron. Pero creo que eso también a nosotros nos ayudó, a nosotros y nosotras, como a quitarnos en ese inicio ese casco asistencialista y más bien pensar cómo podríamos caminar con la comunidad sin que haya una cuestión adultocentrista ahí, ¿no? Como evitando que ellos y ellas pudieran decir lo que ven, lo que les preocupa. Y creo que, por ejemplo, en esto ya lo platico Majo. Pero hola, sí. ¿qué tal? Yo soy Majo, del colectivo La 15. ¿Y cuál es tu participación en el colectivo, Majo? Bueno, yo soy miembro activo del colectivo y principalmente doy talleres junto con el colectivo en diversos puntos, como sitios específicos dentro de la ciudad de Puebla. Y en esta exposición se están exhibiendo de ese tipo de talleres que has dado, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, los de acá son parte del mercado de sabores. Sí. ¿Y tiene un nombre en específico? Se llama Food Paint y es un taller de 4 sesiones, de todo un mes, con acompañamiento hacia los niños principalmente. ¿Y qué hacen? ¿No? ¿Cómo es la dinámica? Platícanos. Bueno, todo empezó porque llegamos al lugar
y los niños venían como apagados, no estaban listos para la sesión, ¿no? Entonces ese primer acercamiento pues fue un choque, porque íbamos con una actividad que no era la planeada. Entonces tuvimos que como modificarlo y la premisa fue que no podían jugar fútbol. Sí, los niños llegaron y con sus caritas todas tristes y así, y dijeron, mis majo, es que no podemos jugar fútbol porque adivinen qué. En un penal pateamos el balón y que le pega a un cliente. Sí, y todos llegaron como muy tristes, se lo regaló la policía y le quitaron su balón. Todos llegaron y con sus caritas todas tristes. Y fue como una premisa para como abordar el tema. Los niños querían jugar fútbol, pero no podían. Y como los niños prácticamente están todo el día ahí, había como varias disputas entre locales, entre los papás, entre ellos mismos, no se podían como hablar y hacer como un grupo bien. Entonces también fue como más información que recolectó el colectivo para poder hacer este taller, ¿no? Entonces, ¿y qué hicieron en el taller? Aquí hay resultados de ese taller. Sí. Lo primero que hicimos fue hablar del tema. Fue, ok, cada quien, como todos querían jugar fútbol, hablamos de fútbol. Y lo primero lo hicimos en manera escrita, conformando un balón gráfico. Los niños se lo terminaron llevando, por eso no está acá. Y después fue como, ok, entonces vamos a jugar. ¿Y qué hay? ¿Qué es el fútbol? No, es un estadio. Vamos a construir los estadios con cajas, con materiales que tenían a su disposición. Y hablamos sobre las narrativas, sobre este contexto de lo imaginado hacia lo cotidiano real situado. Entonces los niños como que se vieron reflejados en ese estadio, ¿no? Entonces con sus posibilidades, con su contexto y con sus voces, armaron el estadio. Posteriormente hicimos las casacas, que fue como ya la unión de la tribu, en donde los niños sí tenían cada quien su personalidad, hacían sus casacas con su nombre, su número, con lo que ellos querían, y posteriormente, bueno, eso es al final. Luego, aquí están los partidos. Entonces, con sus casacas, con el estadio y con los partidos, que fue una cartulina, pues sí, un soporte dentro de la caja, que fue el estadio. Entonces, pusimos la pintura, así el nombre Foot Paint, en donde los niños tenían que jugar con esa caja, ¿no? Y por lo tanto, no solamente se trazaron líneas con una pelota, sino es su manera de expresarse de algo que no se puede hacer, pero que sí fue posible. Fue como una marca de sí puedo y sí hay la posibilidad dentro de lo cotidiano tener mi trazo, ¿no? Y así fue como una sesión de todo un mes, abarcando un proceso continuo con los niños sobre este taller de Foot Paint. Y así es, en la cabina de radio vamos a estar haciendo una activación sobre narrativas de fútbol. Okay. Sí. ¿Qué día es? Va a ser el 13, ¿verdad? 13 de marzo. 13 de marzo, el viernes 13 de marzo. Ok, bueno, ahí andaremos publicando. Sí. Okay, gracias, Majo. A usted. Pues en realidad es una materialidad que es sugerente en muchos aspectos. Esta, por ejemplo, la trabajamos en conjunto con comunidades juveniles. Y lo que pasó ahí fue muy interesante porque justo como esta idea de poderte como meter a la cabina y de repente, es cierto, tú cuando te sientas ahí, sí sientes que estás como en un lugar otro. Y si hay un micrófono y hay una bocina, sí hay como una invitación a usar la voz y a hablar. Uh-huh. Y entonces lo que pasó con esta comunidad juvenil fue justamente eso, que muchos y muchas de ellas empezaron a hablar, empezaron a contar cosas, preocupaciones, situaciones que les ocurren. Y eso creo que es lo que hace, ¿no? Porque a lo mejor habrá quien pueda decir, no, pues es que no es una cabina propiamente, porque si fuera de esa manera tendría que estar cerrada, los sonidos no tendrían que entrar, ¿no?
Pero el solo hecho como de estar sentado ahí ya genera como otra dinámica, que creo que es esa la invitación como a usar la voz y a ser partícipe de pues un diálogo y una escucha colectiva. Y lo que hace Radio Asombro justamente es eso, lo incentiva, como que lo invita a hacer, ¿no? Esta, por ejemplo, también lo llevamos con las amigas y amigos del Foro Cultural Caruso. Y, por ejemplo, ahí también forma parte de una olla comunitaria. Por eso es que creemos que tiene como varias posibilidades que no se centran en ese sentido como digamos a una comunidad en específico, sino más bien a lo que puede invitar a hacer desde la voz. Y por eso ahorita, pues ya después ya tendremos la posibilidad de activar también esta materialidad aquí, pero justamente ese es como que cada uno de los componentes, digamos, de la muestra tienen un camino recorrido. Y eso, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque digamos que cada una de las cosas que están aquí pueden contar una historia. O sea, de verdad uno puede venir si hacemos una especie de recorrido, podríamos contarles una historia de cada uno de los elementos que están acá. Pero no solo en esta idea como de la inspiración o que hubo como una luz, sino más bien en esta historia de cómo se fue construyendo colectivamente, lo que pasaba en el contexto en ese momento, un montón de anécdotas que han ido como configurando esta muestra y la anterior. Y creo que eso es como muy importante porque en realidad le da como causa unas narrativas, hablar de lo que nos atraviesa. La Alianza Francesa fue en septiembre. En septiembre fue casi todo un año de trabajo, desde el diseño, el ir también al mercado, el generar estos encuentros con las mujeres. ¿Nos puedes platicar un poco cómo nace el proyecto y cómo es que llega a la Alianza Francesa? Claro, el proyecto fue seleccionado por una beca que es del sistema de creación en Coinversiones. Y este proyecto se fue desarrollando también con un antecedente que es el de la de Narrando lo Invisible. Ese proyecto fue en el 2021, me parece. Y este fue como el antecedente a Las dos caras de la luna. Y ya en Las dos caras de la luna, digamos que se abordó la cuestión del cuidado, cómo las mujeres del mercado percibían el cuidado. Y pues digamos que se generaron estos encuentros en donde había una especie de compartencia. Estuvimos trabajando en el mercado Defensores de la República y justamente también este mercado es muy especial para el colectivo porque es donde también se han generado la mayoría de las actividades. En esta parte, digamos que la curaduría que hizo Idalia nos ayudó mucho a comprender también cómo el colectivo ha ido trabajando con distintas comunidades y parte de estas comunidades es la comunidad de las mujeres del mercado Defensores de la República y digamos que en cuestión desde cómo está haciendo parte este lado de la exposición con todo, dialogando con todo, es desde cómo se ha hecho posible estos encuentros con las mujeres. Este espacio, este tiempo que se ha hecho posible de poder compartir, charlar, poder también incluso lograr estas reflexiones con las mujeres sobre el cuidado. Retomando como la cuestión de lo posible, el tiempo de repente parecía que no íbamos a tener un tiempo para lograr estas conversaciones con las mujeres porque todo el tiempo están pues trabajando, atendiendo. De hecho íbamos como a horas pues acordadas un poco, como en donde había menos flujo de personas para poder también hacer ese tiempo posible con las mujeres. Entonces, pues también son mujeres con las que ya habíamos trabajado antes,
con quienes ya también habíamos tenido encuentros antes, con quienes habíamos compartido y había ya también esta confianza de poder abordar otro tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, pues fueron varios encuentros y poco a poco nos fuimos acercando a, una vez que hablábamos del cuidado, podíamos también encontrar acciones donde pudiéramos nosotros y nosotras retribuir, ¿no? Como poder responder a eso que también la confianza que nos estaban dando a través de un cuidado. Entonces, estaba la conversación y después se lograba como esta parte de cómo podíamos nosotras aportar a ese cuidado o a ese gesto, también le decíamos, ¿no? Un gesto de cuidado hacia estas mujeres. Claro. Va a haber una activación el 12 de marzo a las 4 de la tarde y vamos a estar utilizando Mesli, que es un dispositivo a través del cual se pudieron lograr estos encuentros con las mujeres y a través del cual también pudimos imprimir frases para poder captar también todo lo compartido con las mujeres. La actividad sobre todo va a surgir aquí, el encuentro va a estar aquí, en donde vamos a poder utilizar la prensa para también tanto abordar, pues, ocupar la palabra para poder lograr, pues, imprimir aquello que tanto generemos en el momento en el que estemos haciendo la activación. Y pues bueno, tendrá que ver también como en cuestión de todo lo que se dialoga en esta exposición. Hola, pues en lo que recurro aquí unas exposiciones en el Museo UPAEP. Estaba ahí abajo mientras entrevistaba a Santos. Pues una de las reflexiones que se dieron en la Semana del Arte fue precisamente que cómo es que el arte se puede acercar a las comunidades, ¿no? Y lo que yo le decía a Santos es que pues precisamente Colectivo La 15 es lo que hace. Se acerca a las comunidades, pues digamos de otros estratos económicos, que fue lo que se mencionaba, pues porque ya saben que la Semana del Arte está más enfocada para el mainstream, para una élite, desgraciadamente es verdad, y pues toda esta gente que su mundo, su realidad es otra, de repente no viene a estos cubos blancos. Y Colectivo La 15 es lo que hace. Me parece fabuloso, es una respuesta totalmente, digamos, orgánica para acercar a la gente al arte, más allá de venir al museo y encontrarnos con exposiciones que muchas veces también no se entienden del todo si no tenemos el contexto claro. Y bueno, eso es lo que se menciona allá abajo. Quería hacer esta pequeña intervención, así que ahí está. Pues justamente esa era un poco como la circunstancia que a Pau y a mí nos motivó en un principio, porque justamente teníamos mucho esa sensación de que a veces en el cubo blanco, en la galería, no había tanta resonancia de lo que estaba pasando, digamos, en una afuera, ¿no? Y la reflexión desde la colectividad fue como el camino que encontramos como para intentar ver si había algo ahí. Y lo que nos pasó fue encontrar como, pues eso, que en realidad todo está ahí. Entonces, por eso, como te comentaba hace rato, esta cuestión asistencialista, pues en un luego, porque la comunidad que nos abrazó y nos acompañó nos dijo, es que si quieren estar aquí, tienen también que formar parte de la comunidad, tienen que caminar con ellos y con ellas, pero también saber cuándo pueden dar un paso al costado. Y eso nos hizo como tener una idea ya no tan ligada como a esta cuestión, romantizar como la idea de lo comunitario y la colectividad, sino más bien pensar que todos, incluso desde el silencio, podemos formar parte de una comunidad. Y justamente lo que nos apuraba era como, bueno, ¿y entonces qué está pasando? ¿En dónde están sucediendo las cosas? Y suceden en lo cotidiano, suceden en los lugares de encuentro, suceden en los lugares donde habitualmente las personas transitan, caminan, van a comprar sus cosas,
o en los lugares donde, por ejemplo, las escuelas, donde los niños y las niñas, pues, en el recreo, digamos, hay justamente una perspectiva como construida desde la colectividad, desde lo sonoro, entonces por eso decíamos, creo que ahí es donde tenemos que caminar. Y bueno, estos 18 años nos han dado un poco, yo no diría la respuesta, sino más bien como nos han seguido incentivando la curiosidad de seguir caminando estos espacios, porque a pesar de que muchos de ellos los recorrimos muchas veces, nunca son los mismos. O sea, siempre hay algo que es distinto. Las personas cambiamos, las comunidades se mueven, y entonces nunca está estático el asunto. Y eso es muy interesante porque a lo mejor uno podría decir, no, bueno, si ya se hizo todo esto, seguramente ya, digamos, la construcción de la confianza ya está más que establecida. Y no, eso es algo que nosotros y nosotras tenemos que estar como abonando constantemente. Y me parece que es muy importante seguirlo haciendo porque eso nos permite no caer en esta idea como de, bueno, pues ya está, ya se hizo esto, pues ya. Sino más bien como seguir resonando con lo que las comunidades nos van diciendo. Y una de las cosas que me gusta justo de la muestra es que las comunidades están acá. O sea, no hay ni una figuración de alguien del colectivo, no hay a lo mejor una temática específica de alguien del colectivo, sino más bien somos como eso, como una manera de establecer un acompañamiento, pero al mismo tiempo una escucha y una forma de estar dentro de esa comunidad. Entonces es una cuestión muy compleja, pero también muy satisfactoria. Entonces por eso creemos que nos gusta como lo que se ha podido ir caminando y nos hace como redoblar el compromiso de los procesos que tenemos, seguirlos manteniendo y seguir sobre todo como en la posibilidad de seguir hablando con las personas. Creo que eso es fundamental. 27, esa es ahora, 27 de febrero. Y es una activación, digamos, que retomamos de una experiencia que tuvimos en Tlaxcala, cuando se montó una exposición del colectivo. Nos van a acompañar aquí, digamos, una comunidad que borda. Y se nos hace también una cuestión a la que llegamos casi también como, y que se llegó de una manera muy intuitiva, es decir, si a mí me preguntas si mucho de lo que está aquí era como un poco la idea de lo que se había como prefigurado, yo te puedo decir que no, que es 1000 veces más potente y más resonante. Y llegamos justo a esta cuestión de lo bordado porque justo desde las mujeres se fue construyendo esta forma de encuentro. Y entonces lo que se va a hacer en esta activación justamente es una comunidad que borda, que se encuentra para platicar, para hablar de cosas, mientras se va haciendo este ejercicio con el hilo, con la aguja. Y creo que, bueno, los remanentes poéticos hablan más de lo que yo puedo decir, pero justamente la idea es que los espacios se pueden seguir resignificando, aún incluso cuando hay una muestra como tal establecida en el lugar. Pueden tener otro tono, pueden tener otra forma, pueden incluso caminarse desde otros lugares. E incluso entonces la idea de las activaciones va mucho en esa cuestión de que no sea solamente como la cuestión estática, la cuestión contemplativa, sino que en realidad sea como, oye, pues vamos a hacer algo con Mezcli, ¿no? Oye, pues entonces vamos a hacer algo con la Diabla y también vamos a hacer algo con esto. Y entonces eso automáticamente le da otro tono al espacio. Y eso también tiene mucho que ver con lo que el colectivo ha propuesto desde hace 18 años, ¿no? Entonces no podía ser de otra forma sino corresponder con lo que hemos caminado durante este tiempo. Les invitamos a venir al Museo UPAEP a la exposición En la medida de lo posible. Hasta el 20 de marzo. Los horarios de donde está abierta la exposición son de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y bueno, les invitamos a que vengan a hacer su propio recorrido. Aparte de que hay visitas que van haciendo el grupo de mediación aquí en el museo. Les agradecemos mucho el espacio a Pilar y a los medios de comunicación en general. Y bueno, reiteramos la invitación para que la gente venga y conozca el trabajo de las diferentes comunidades con las que hemos tenido oportunidad de caminar. Muchas gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos, espero les haya gustado esta
entrevista. Si llegaron hasta acá, como todos los videos, por favor denos un follow y pónganos un like, comentarios. ¿Qué más les gustaría saber de la comunidad en Puebla, de lo que está pasando en Puebla? Y vemos si nos podemos lograr y lanzar a hacer más contenido que les guste. Y pues muchas gracias, nos vemos para la próxima.